Bom dia! Eu queria comenzar dando un saludo aos profesores, colegas e aos alumnos del programa de posgrado en Educación e Territorialidade de la Facultade Intercultural Indígena de la Universidad Federal de Grande Dorados. Un saludo a todos eles, tamén a mi colega, el doctor Daniel Valerio Martins, y demás profesores, y especialmente, como digo, a los alumnos del mestrado que esperamos pronto sigan con el doctorado, ben en su universidad, o si no, aquí en la Universidad de Salamanca, donde fico. Eu sou o profesor Ángel Espinabarrio, desta Universidad de España, a Universidad de Salamanca. E voy a comenzar ya direito a falar portuñol con vocês sobre unha temática que estimo que vocês gostan moito dela e que é moito importante realmente, que é a da interculturalidade. E quero falar de unha dicotomía, de unha paridade entre a interculturalidade e a intraculturalidade. É unha dicotomía importante, hai esos polos opuestos, pero de alguna manera tamén unidos. Ben, esta dicotomía antropológica, creo que es muy fundamental, se refiere realmente a esa tensión que se da en casi todos los pueblos, entre conservar e preservar puros sus conocimientos, sus tradiciones ancestrales, y también la necesidad de abrirse, una apertura y compartir esos conocimientos, esas tradiciones con los demás en una interculturalidad mestiza. Eso existe en todo el planeta. Realmente hace muchos años ya publicamos alguna obra sobre esta temática de interculturalidad, hace 15 años, en 2005, y se falaba antes, no inventamos esta palabra de interculturalidad. Se faló en Europa mismo, por parte de algunos autores, cuando trataban ciudades como, por ejemplo, Ámsterdam, una ciudad muy progresista, donde había muchos pueblos conviviendo, como son los malayos, los chinos, los propios holandeses y de otros lugares, ¿no? Y se falaba que había una multiculturalidad, que las ciudades después todas pasaron a ser multiculturales en Europa, ¿no? Más esta quizá una de las primeras. Y se falaba de multiculturalidad, porque es verdad que cada uno de estos pueblos moraba en esa misma ciudad, pero en barrios separados, sin convivencia, o muy poca convivencia. En un lugar estaban los holandeses, en otro lugar estaban los turistas también, en otro lugar los de procedencia oriental, de Malasia, fundamentalmente, también el barrio chinés. Entonces, no había realmente una convivencia, eso era una multiculturalidad. Y se comenzó a falar, hace 20 años más o menos, de que sería lo mejor una integración mayor y una multiculturalidad. Bien, la transición entre una postura identitaria, fechada y purista, y una más abierta y dialogante, de convivencia intercultural, solo puede darse con el desenvolvimiento de una comunicación cada vez más amplia y más perfeccionada, ¿no? Con el apoyo de unos medios de masas, especialmente audiovisuales, preparados para fomentar tal contacto cultural, del que el mundo actual pues todavía adolece, de ese contacto real, ¿no? Hay más medios de comunicación, pero no sé si sirven para contactar realmente. Esperemos que sí. Pero no solo los medios de masas sirven para tal fin, también tenemos el arte. El arte es un lenguaje universal. Incluso también puede ser la religión. Claro, es verdad cuando la religión no se fecha en estériles fundamentalismos,
y sobre todo cuando se expresa en figuras míticas de alcance universal, que también tiene, entonces puede ayudar también a esa deseable integración, ¿no? En el campo de la medicina, ¿no?, donde ya se han dado pasos muy constructivos para una integración, ¿no?, donde se valoran no solamente la medicina científica, occidental, etcétera, sino también los conocimientos chamánicos, ¿no?, que son muy importantes para algunas enfermedades y sobre todo de tipo psicopatológico, y bueno, se da afortunadamente algunas colaboraciones entre las culturas, dejando atrás prejuicios dañinos, antiguos, y valorándose, como digo, esas técnicas o esas prácticas chamánicas orientales, esas intervenciones psicosomáticas que en otro tiempo pues se consideraban por algunos anticientíficas, ¿no? También uno de los ámbitos culturales donde mayores progresos pueden darse, pues es en el de la cultura simbólica también, y en el del folclore, ¿no? Fiestas, rituales, vestimentas, músicas, danzas, que son particulares de cada pueblo, pero sirven para darse a conocer a otros pueblos de una manera positiva, ¿no?, y para valorarse, o por lo menos para que se den cuenta de la existencia, ¿no?, de otras culturas, ¿no? Es verdad que en esto muchas veces se cae en simplificaciones y en estereotipos, preconceptos, motivados por aspectos turísticos, económicos, o por una perspectiva que se toma exotista, ¿no? Pero por ello no debe de desecharse el ámbito folclórico como un instrumento tanto de afirmación étnica como también de integración y de contacto intercultural. La música, la musicología de los pueblos es también una cuestión importante en este campo, ¿no? Es verdad que esta integración y este contacto intercultural, igual que la afirmación étnica, intraculturalidad, interculturalidad, no son realidades contradictorias, no deben de serlo. Son realidades dialécticas. No se puede alguien relacionar bien con sus vecinos si no se conoce a sí mismo, si no se valora, si no se siente libre para ello, o si no sabe lo que puede aportar, ¿no?, en esa relación. Y tampoco puede relacionarse bien si insiste en mantener una pureza ficticia, falsa realmente, pero en su cabeza, ¿no? O si mantiene una postura de superioridad o cualquier otra forma de etnocentrismo al que todas las culturas, no solo la occidental, sino todas, pueden tender. Hombre, la occidental lo ha tendido mucho tiempo y con gran fuerza, ¿no? Pero todos los pueblos pueden ser etnocéntricos, considerarse como la mejor forma de desarrollar el ser humano. Bueno, puede ser para alguien, pero no para todo el mundo, no se puede imponer. Los antropólogos tenemos tradicionalmente esa doble tarea de estudiar en su contexto y comparativamente, pues lo propio y lo ajeno, ¿no?, lo local y lo global, lo cercano y lo lejano, como quieran decirlo, ¿no?, y especialmente valorar lo positivo que tengan otros pueblos, ¿no? Esto lo decía Levi-Strauss. El lema de un antropólogo debía de ser el criticar lo propio y conocer lo extraño, lo de los otros, ¿no? Cuando normalmente hacemos al contrario, ¿no? Bien, pues esto es una tarea importante porque podemos dar a las nuevas generaciones esa riqueza de conocimientos que nos puede aportar esa interculturalidad que digo. Ese bagaje intangible que quizás sea más importante que el material, el que pasamos a las otras generaciones. Y desde luego para hacerlo pues tenemos que, eso sí, depurar un poco el tema de la globalización.
No todo lo global es bueno, ni todo lo que viene de fuera es bueno, pero tampoco es malo, ¿no? Y sí facilitar el contacto y la convivencia, como digo, intercultural. Como etapa intermedia, es adecuado crear o recrear ámbitos macroculturales cada vez más amplios en el planeta, ¿no? O macroeconómicos, como puede y creo que debe ser el marco iberoamericano, ¿no? De los países latinoamericanos, el Caribe y también europeos, sobre todo los de la península ibérica, España y Portugal. Iberoamérica yo creo que puede ser una región puntera en el logro de estos ideales, pues ya de hecho en la misma se han acrisolado, ¿no? Se han juntado desde hace tiempo, quizá de maneras inadecuadas y en principio violentas y terribles, ¿no? Pero a la postre, después de los siglos, existen esas culturas indígenas autóctonas, esas también culturas latinas y también africanas, ¿no? Que han aportado y aportan mucho, ¿no? Y se han puesto en marcha desde hace tiempo pues, procesos de integración étnica, interétnica importante. Pero necesita conocerse, yo creo, más a sí misma, asumir las distintas raíces, para integrarse solidariamente por encima de nacionalismos, para independizarse de algunos aspectos de la colonialidad actual, de la neocolonialidad, sobre todo reciente, pero siempre para conectarse con el resto del mundo, no para aislarse, para hacer ese proceso de integración principalmente junto con los pueblos con los que comparte parte de su historia, parte de sus lenguas, religiones, etc. Precisamente ese contexto geocultural es donde hemos hecho nuestro trabajo desde hace bastante tiempo, como antropólogos y en el programa de aquí de doctorado y de máster en antropología de Iberoamérica, ¿no? Y hay muchas tesis que han trabajado ejemplos concretos y etnográficos, conocimientos, saberes locales, que a través de la comunicación, como digo, pasan a conectarse con lo global y a exigir su puesto en una interculturalidad bien entendida. Y, insisto, hablamos de interculturalidad, no de globalización, ni tampoco de multiculturalidad, para dejar claro que propugnamos un espacio compartido de diálogo y de comunicación que no entrañe la superioridad ni la supremacía de unas culturas sobre otras o una concurrencia de muchas culturas viviendo juntas, próximas, pero aisladas en una especie de guetos culturales, ¿no? O subculturales. Y en esta tarea, pues, para formar en realidad futuros ciudadanos del mundo, que es lo importante, que superen cualquier nacionalismo, que sean conocedores y orgullosos de sus tradiciones y de sus culturas de origen, pero no obcecados en la defensa fundamentalista de ideales étnicos, religiosos, de cualquier tipo, ¿no? Que sean, ¿no? Que estén deseosos también de aprender de los otros, los estilos, las estéticas, las comidas, las filosofías, las experiencias y que se compartan, ¿no? Y ahí, pues, la labor de los antropólogos es muy importante junto con la de los, claro, pedagogos de la educación y también con historiadores, periodistas, traductores, filósofos, etcétera, etcétera. No sabemos si los males actuales de nuestra época, que yo creo que son la exclusión social y la guerra, aparte también de la pandemia esta que nos azota ahora, pero esa exclusión y desigualdad social y la guerra y la violencia que provoca, pues quizá espero que sean pronto un mal recuerdo del pasado. Y habrá que intentar que así sea, sería irresponsable no intentarlo, aunque sea difícil. Y creo que en esta línea los pedagogos tienen mucho que hacer, y también los de comunicación, como he dicho, ¿no? La antropología visual, ¿no? Que ha colaborado sobremanera para la reflexión e investigación de las culturas, pero también pues sobre obras aplicadas, ¿no? De carácter aplicado para resolver problemas de desigualdad, incomunicación, xenofobia o marginalidad. Y no quisiera terminar esta breve intervención sin
subrayar la importancia que el indigenismo ha tenido en este ámbito de la interculturalidad. Es verdad que la palabra no es relativamente reciente, estamos hablando de hace 20 años, pero ya hace 50, 60, bastante tiempo antes, precisamente en el ámbito del estudio indigenista americano, ya algunos autores hablaban, en 1950, por ejemplo, hace 70 años, Villoro, mexicano, Luis Villoro, hablaba en su obra de los grandes momentos del indigenismo en México, y esto se puede también trasladar a otros países, cómo había al principio un indigenismo colonial, antiguo, de estos cronistas y algunos frailes, indigenismo paternalista. Después, como vienen las repúblicas, y hay un indigenismo republicano que se propugna la igualdad, pero una igualdad que a algunos, como los indígenas, no les viene del todo bien, ¿no? Porque les quiere asimilar, ser un nacional más, como otros, pero sin ningún estilo ni ninguna cultura propia, ¿no? Solo la cultura nacional. Eso tampoco era muy adecuado. Y después habla de un indigenismo nuevo, neoindigenismo. Perú también, estará Arguedas y otros, en México y en Brasil, por supuesto, el cual tiene el centro de su expresión en la palabra integración. No es asimilación, sino integración. Y se trata mucho de la integración después, es la palabra clave. La palabra clave para entender la interculturalidad, porque la interculturalidad solo se logra con la integración. Quiere decir, partiendo de una posición, manteniéndola, pero también valorándola, como hemos dicho, pero también aprendiendo de los otros y llegando a posiciones intermedias. Por ambas partes, no solamente por las culturas dominantes, sino también por las culturas minoritarias. Eso es lo que creo que el neoindigenismo dice, y creo que es una postura muy adecuada, porque sin renegar de sus derechos y sin renegar de sus diferencias, pues es, como digo, la forma de progresar y unirse a los demás sin enfrentamientos estériles e incluso que pueden ser al final violentos y graves. Pues esta es la postura que les digo, esa integración. Todos somos iguales y todos somos distintos. Somos iguales en derechos, en ser ciudadanos del mundo, y somos distintos porque tenemos distintas culturas y tenemos distintas tradiciones que queremos valorar. Pero esto no nos debe de impedir el entrar en contacto, el comunicarnos. Debemos de hacer esa comunicación, ese diálogo cada vez mayor para lograr un mundo mucho mejor. Muchas gracias por la atención y muy buenos días.